¿Cuáles son algunas de tus preguntas cuando la gente dice salir de las deudas? ¿Qué te viene a la mente? Cuando la gente habla de salir de las deudas, yo pienso en deudas de tarjetas de crédito, deudas estudiantiles. Todas esas deudas negativas que la gente usa para compras y cosas personales. ¿Y tu idea sobre la deuda es buena o mala? La gente tiene una idea o connotación muy negativa sobre las deudas. Y eso es porque eso es lo que nos enseñaron en el sistema escolar. Y en el sistema educativo tradicional, que no es tan bueno. Entonces, para aquellos que están escuchando, deuda es una palabra de 6 letras para la mayoría de las personas. Hay muchas personas en mi posición, los llamados gurús financieros, que dicen vivir completamente libres de deudas. Y hay otras personas que dicen cortar sus tarjetas de crédito. Y sabes que ese es un buen consejo para ciertos tipos de personas. Entonces definitivamente deberías cortar tus tarjetas de crédito si no sabes, si no puedes controlar tus gastos. Definitivamente deberías. Pero no sé cómo la gente vive sin tarjetas de crédito. No sé cómo puedes registrarte en un hotel, alquilar un auto o ir de compras, salir a cenar, etc. Pero deberías cortar tus tarjetas de crédito si eres un adicto a las compras, ese es un buen consejo. Y otra cosa sobre las deudas, existen deudas buenas y malas. Así que esa será la lección de hoy, existen deudas buenas y malas. Y si solo tienes malas deudas, que clasifico como deudas estudiantiles malas. La principal razón por la que son malas deudas es porque son el peor tipo de deuda posible. Mira, si tengo problemas como hombre de negocios con deudas, puedo declararme en quiebra y estoy limpio. Pero el problema con la deuda estudiantil es que no puedes hacer eso. Permanece colgando sobre tu cabeza por el resto de tu vida. Entonces, si eres estudiante, no deberías contraer deudas estudiantiles a menos que tengas 100% de garantía de que te graduarás. ¿Has visto a muchos jóvenes abandonando la universidad? Y el problema con la deuda estudiantil es que la persona tiene que saber en qué va a estudiar. Tengo 2 amigos, ambos médicos. Y salieron de la universidad con 500.000 en deudas estudiantiles, quiero decir, en préstamos estudiantiles. Pero los pagaron en 5 años porque son médicos. Tenían trabajos bien remunerados. Y pospusieron tener familias y todo lo demás y su objetivo era pagar por convertirse en médicos. Pero supongo que tienes amigos que no tienen idea de que van a estudiar. Tengo una amiga y ella cambió de carrera 3 veces, de administración a enfermería ahora y cuesta mucho dinero. Y todavía no tiene idea de qué quiere hacer y me dice, quiero cambiar a enfermería, pero ya casi estoy graduada. Y no puedo pagar esta deuda, así que está atrapada en la carrera de enfermería y ni siquiera le gusta. ¿Sabes? Cuando era más joven. Creo que lo dije antes, mis compañeros de clase ganaban algo así como 110, 120.000 al año. Lo cual no es mucho dinero, pero para mi generación, si ganaba 20.000 era mucho dinero. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Está fuera de proporción? Así que éramos los graduados mejor pagados del mundo y mi salario inicial era de alrededor de 40.000 al año. Mis compañeros de clase ganaban 3 veces más que yo. Pero es una elección que hacemos. Realmente no quería hacer lo que ellos hacían. Así que tuve que unirme a un sindicato. Como oficiales de navío, teníamos que unirnos a los maestros, oficiales y pilotos. Lo que significaba que éramos tipos sindicales. Entonces, los tipos sindicales ganan más y, sin ofender, pero yo no quería ser miembro de un sindicato. Así que me uní a Standard Oil de California como oficial de navegación y ahí no tuve que unirme al sindicato. Pero solo ganaba 47.000 al año, esa fue la diferencia. La diferencia es que Standard Oil aún navegaba y muchos de esos trabajos sindicales desaparecieron porque el salario se volvió demasiado alto. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre hay un lado bueno y un lado malo y es difícil entender eso cuando eres más joven. Pero cuando tenía unos 22 años, no me importaba que me pagaran 100.000 al año,
no me uniría a un sindicato, era solo una cuestión de principios. Mi padre, el padre pobre, era jefe del sindicato de maestros y por lo que vi no quería ser maestro. No quería ser miembro de sindicato, así que era una especie de exuberancia juvenil. Pero, de todos modos, hoy es más difícil porque no sabes cuál es ese misterioso trabajo de alto salario. E incluso los abogados hoy están teniendo dificultades porque no necesitan tantos abogados, lo cual es bueno. Y está la inteligencia artificial que está reemplazando muchos trabajos de alto nivel. Incluso los contadores hoy en día, no necesitan contadores porque la inteligencia artificial puede hacer gran parte del trabajo por ellos. Entonces, es por eso que para su generación, creo que la deuda estudiantil es posiblemente una de las cosas más importantes que necesita decidir antes de contraer la deuda. En primer lugar, ¿te graduarás? Y en segundo lugar, ¿en qué te graduarás? Tengo una amiga que tenía el sueño y la pasión de ser emprendedora. Pero cuando empezó a estudiar, le dijo a su padre que sería lo último que haría porque pensó que lo que le enseñaban era lo que haría día a día. Pero estos profesores realmente no practican lo que enseñan y te dan una concepción errónea sobre lo que estás estudiando. La realidad es que la educación tradicional está obsoleta. Lo que importaba antes no se aplica a cómo administrarás tu negocio ahora. Sabes, hoy, si estuviera en tu posición. Sabes, tenía bastante claridad cuando tenía unos 15 años que quería navegar por los mares, navegaba enormes barcos por todo el mundo. Pero ese era el sueño de un niño, ¿sabes? Cuando tenía 22 años ya estaba cansado de eso, ya no quería navegar por el mundo. Así que entiendo cómo es encontrar tu camino en la vida, ¿verdad? No es fácil. En mi opinión, ustedes tienen un camino más difícil que el que tuve yo. Para mí fue muy fácil, había muchos trabajos, la economía estaba en auge y todo lo demás. Y fue más fácil, así que ustedes tienen que ser más astutos, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al tema de la deuda, hay deudas buenas y deudas malas. Nuevamente, se trata de demostrar el resultado, ingresos, gastos, activos, pasivos. Entonces, la deuda se ubica aquí. Entonces, voy a revisar. Digamos que voy a comprar. Todos dicen, voy a comprar una casa. Y todos dicen, mi casa es un activo. Eso no es verdad. Tu casa es un pasivo. No importa si no le pones deuda o no. Una casa es un pasivo. Lo mismo pasa si tienes un coche. Un coche es un pasivo y la razón de eso es lo que hablamos antes, las 5 palabras que son la base de la educación financiera. De la inteligencia financiera, ingreso, gasto, activo, pasivo. Y la otra palabra es flujo de efectivo. Entonces, cuando miras a la persona promedio que tiene un trabajo, el dinero entra aquí, ellos pagan por su casa y el dinero va a un banco. A través de una hipoteca, entonces no es un activo porque el dinero está saliendo, entonces es un pasivo. Entonces, la definición de pasivo, ¿saca dinero de tu bolsillo? Y para un activo, ¿pone dinero en tu bolsillo? Entonces, cuando tengo una propiedad de alquiler aquí, pone dinero en mi bolsillo. Entonces, si vivo en la casa, es un pasivo porque incluso si no tengo deuda en ella, aún tengo impuestos, depreciación, reparaciones, mantenimiento, seguro y todo lo demás. Cuando alquilo una propiedad, hice un buen trabajo comprando y estructurando, cada mes me envía dinero. Entonces, comencé cuando tenía 25 años, con un pequeño apartamento de un dormitorio y él ponía $25 en mi bolsillo, fue un comienzo. Entonces, esa era una buena deuda, ¿ves? La deuda también salía y pagaba, pero también ponía $25 en mi bolsillo. Entonces, al final del día, estaba ganando dinero con mi pequeña casa. Entonces hoy, mi esposa y yo tenemos 6.5 mil de ellas. Y cada mes, 6.5 mil casas ponen dinero en mi bolsillo, a las personas que viven en ellas les encanta, porque tienen un lugar para vivir. Pero todo esto viene de deudas.
Entonces no tenemos, son 100% financiadas, son todas deudas. Entonces, esa es una buena deuda. Y lo que la hace una buena deuda son las dos palabras más importantes, flujo de efectivo. ¿Tiene sentido para ti? Muchas personas realmente piensan que la deuda es horrible. Te estoy mostrando esto con un ejemplo perfecto de flujo de efectivo y cómo la deuda puede generar ingresos. Y muchos empresarios usan esta fórmula para ganar dinero en el día a día. Entonces, lo que la mayoría de las personas hacen es que tienen deudas estudiantiles, y esa deuda está saliendo de esta manera. Ya sabes, no está poniendo dinero en tu bolsillo. Puedes decir, bueno, tengo un trabajo, pero aún así estás trabajando por ello. Entonces, no trabajo por ninguno de estos dinero aquí. Hago este trabajo una vez, estructuro el negocio. Cada año, añado más y más y más, estoy tomando prestado dinero, compro más casas. Entonces, la deuda está poniendo dinero en mi bolsillo y la mala deuda está sacando dinero de mi bolsillo. Entonces, el problema es que si vas a usar deuda, tienes que ser mucho más inteligente que esta persona aquí. Tienes que ser muy, muy inteligente. Por eso es que tomé cursos de bienes raíces cuando tenía 25 años y nunca dejé de tomar cursos de bienes raíces. Porque compras una propiedad y cometes un error, eso se convierte rápidamente en un pasivo. Y si el inquilino abandona el lugar, eso se convierte rápidamente en pasivo y el flujo de efectivo se vuelve negativo. Y eso sale de mi bolsillo. Entonces, no tiene nada que ver con bienes raíces, nada que ver con el coche, no era deuda estudiantil. Tiene que ver con el flujo de efectivo. Entonces, la deuda buena nuevamente es una deuda cuando tomo prestado dinero para eso y pongo dinero en mi bolsillo. Si tuviera un coche y tomara prestado dinero de él y alguien lo alquilara como conductor de Uber o algo así y pusiera dinero en mi bolsillo, sería un activo. Mi esposa y yo tenemos un bote y sabes que la mayoría de los botes dan pérdida, pero el nuestro da ganancias porque está en una empresa de alquiler, la gente alquila mi bote todo el tiempo. Entonces, no importa si es un bote, una deuda estudiantil, una casa, un coche o cualquier otra cosa. Tiene que ver con el flujo de efectivo. Y la mayoría de las veces, has tenido clases de contabilidad, no hablan mucho de esto, ¿verdad? ¿Por qué crees que es? Como mencionaste antes, hay personas que en realidad están enseñando a los estudiantes algo que no aplican en su vida diaria, algo sobre lo cual apenas tienen conocimiento y que solo han aprendido en libros de texto. La gran lección para ti es que no tiene nada que ver con la casa, el coche, la deuda estudiantil. Tiene que ver con hacia dónde está fluyendo el dinero. Si el dinero está fluyendo hacia tu estado de resultados, hacia tu bolsillo, es un activo, es una buena deuda. Pero si está sacando dinero de tu bolsillo, es una mala deuda. Sobre las deudas, hay deudas buenas y malas. Si vas a tener éxito siendo empleado o emprendedor, tienes que controlar la dirección de tu flujo de efectivo. Entonces, como la mayoría de las personas aquí, hablamos antes, tienen un trabajo y el dinero fluye hacia el gobierno, llamado impuestos. Donald Trump no hace esto, yo no hago esto, legalmente. La razón es que somos emprendedores, no empleados. Los empleados tienen eso, los emprendedores no. Porque es un tipo de activo. ¿Algo más? ¿Qué les gustaría decir a los jóvenes millennials que están escuchando esto? Les diría que no tengan miedo de las deudas y si saben cómo usarlas, úsenlas. La buena deuda pone dinero en tu bolsillo. ¿Una tarjeta de crédito puede ser una buena deuda? Bueno, depende en qué gastes el dinero, ¿verdad? Entonces, si gastas en algo que te va a generar ingresos, como un activo, entonces es una buena deuda. Pero si gastas, digamos, en una chaqueta de marca que querías, entonces no lo es. Mi primera propiedad fue en Maui, Hawái, en la década de 70. La compré con tarjeta de crédito. La propiedad costaba $18,000, mi primera.
pero hice varios cursos de bienes raíces y entonces sabía lo que buscar. Encontré esta propiedad. Tomó mucho tiempo, pero cuando la encontré, solo saqué mi tarjeta de crédito y la compré. Y puse $25 en mi bolsillo. Fue de esa pequeña cosa extraña. Eso fue hace años. $25. Era una buena deuda. Ojalá nunca la hubiera vendido. No sé, fue un gran error venderla porque hoy probablemente valga unos 400 o 500 mil y esa es otra historia. Es por eso que no hago volteo de bienes raíces, ¿sabes? No me gusta hacer esas cosas. Entonces, ¿algo más? Entonces, ¿qué es una buena deuda? Dinero en tu bolsillo. ¿Y qué es una mala deuda? Saca dinero de tu bolsillo. Sin duda, las deudas son un tema delicado para muchas personas. Tienen una connotación negativa en nuestra sociedad. Sin embargo, como pudimos ver en este vídeo, no todas las deudas son malas. De hecho, saber usar las deudas de manera inteligente puede ser una poderosa palanca financiera. La clave está en entender el flujo de efectivo que esa deuda genera. Una buena deuda coloca dinero en tu bolsillo cada mes. En cambio, una mala deuda drena tus finanzas mes tras mes. No importa si hablamos de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles o hipotecas. Lo que define si es buena o mala es si genera ingresos o gastos recurrentes. Por lo tanto, al asumir una deuda, sé muy consciente del objetivo y planifica cuidadosamente cómo se pagará a largo plazo. Recuerda también que solo porque algo sea socialmente aceptado, como los financiamientos inmobiliarios o de automóviles, no significa que sea financieramente inteligente en tu caso específico. Cada situación es única. Deja de lado el miedo irracional y analiza pragmáticamente. Las deudas pueden impulsar tus sueños o destruir tus finanzas, dependiendo de cómo se utilicen. Entiende tus riesgos y recompensas, sé responsable y avanza sin vacilar cuando aparezca la oportunidad correcta. El éxito financiero rara vez se logra sin asumir algún riesgo calculado. Y el mejor momento para empezar es ahora.